En esta jornada espiritual he denominado el mensaje central: una profunda invitación que resuena con la fuerza de una verdad ancestral. Suelta y serás libre. Es más que una frase, es un eco vital que anhelo se grabe en cada alma. Una revelación fundamental destinada a penetrar en lo más hondo de tu espíritu. Permítele a tu compañero de asiento escuchar esta poderosa proclamación. Con determinación dile: si sueltas, serás libre. Luego, con valentía, proclámalo a quien tienes enfrente: si sueltas, serás libre. Y aquel que te acompaña en la retaguardia, repítele con convicción: si sueltas, serás libre. Si tu corazón realmente lo cree, si tu ser lo asimila no como una idea, sino como una revelación personal e intransferible, entonces decláralo conmigo en voz alta, sin titubeos: si yo suelto, seré libre, verdaderamente libre. Esta verdad, tan potente como inquebrantable, se manifestó ante mí con una asombrosa claridad durante mis profundas jornadas de estudio. Fue en esos instantes de contemplación que comprendí, con una lucidez impactante, que entre la vasta diversidad de sendas disponibles para alcanzar la genuina libertad y experimentar la plenitud de la verdadera liberación, existen pilares inamovibles que la sustentan con firmeza. Estos fundamentos son esenciales para cualquier alma que anhela romper las cadenas y elevarse hacia una existencia sin restricciones. El primer pilar que sostiene la edificación de la libertad plena es, sin lugar a dudas, la ineludible intervención divina. Se erige como el sendero inicial y más sublime hacia la emancipación auténtica. Representa una acción directa, una irrupción sobrenatural del Creador en la existencia humana. Una mano extendida desde las alturas celestiales que, con autoridad irrefutable, desata las invisibles cadenas que a menudo nos aprisionan y limitan. Es en esos momentos cruciales cuando el Omnipotente, en la vastedad de su misericordia infinita y su poder ilimitado, decide irrumpir en nuestra compleja realidad terrenal para otorgarnos la tan anhelada y profunda libertad. La Sagrada Escritura, con su inagotable caudal de sabiduría y verdades eternas, corrobora esta afirmación de manera contundente y sin ambages, declarando con una fuerza que trasciende el tiempo: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Esta promesa no es una simple frase, un mero adagio o un consejo piadoso, sino una garantía divina, un compromiso celestial inalterable. Adicionalmente, esta liberación se hace palpable a través de la manifestación tangible del Espíritu Santo. Precisamente allí donde el Espíritu de Dios elige residir, donde su presencia se establece con plenitud y autoridad soberana, es donde la libertad florece con un esplendor inigualable. Resulta impensable concebir una liberación verdaderamente auténtica que no derive de una irrupción directa y poderosa del poder celestial. Cuando el Espíritu Divino decide establecer su morada en un corazón receptivo, y más aún, cuando haya un espacio donde se siente plenamente a gusto y su señorío es reconocido sin reservas, se desencadena de forma intrínseca una atmósfera sobrenatural de profunda liberación. Es como si el mismo éter se impregnara de una fuerza transformadora inmensurable, capaz de disipar cualquier forma de opresión, cualquier carga pesada que agobie el alma y toda ligadura que restrinja el avance. Esta es la razón primordial y más contundente por la cual hice hincapié en que la intervención divina no solo representa el modo inaugural, sino también el más trascendental y esencial para obtener la genuina libertad. Sin esa incursión celestial, nuestra propia capacidad de desprendernos, de desatarnos de las ataduras y de alcanzar la liberación se vería considerablemente disminuida, casi al punto de la impotencia. Para todos ustedes que anhelan una transformación radical en sus vidas, una renovación que abarque cada esfera de su ser, les extiendo una cordial invitación a profundizar en estas verdades que con tanto fervor compartimos en Cielo Glorioso 777. Nuestra misión es desvelar los misterios espirituales y ofrecer guías prácticas para que cada uno pueda vivir una existencia plena, libre y en armonía con el propósito divino. Anímense a explorar este camino con nosotros, les esperamos. El segundo pilar fundamental que conduce a la libertad
es la fascinante e ineludible confrontación entre la unción divina y la operación de las fuerzas malignas. Para que se materialice una liberación auténtica y de impacto duradero, resulta absolutamente indispensable que se genere un choque directo, un enfrentamiento sin cuartel entre estas dos realidades espirituales opuestas. Pero, ¿en qué consiste precisamente esta confrontación vital para el alma? Las escrituras sagradas nos desvelan una verdad tan poderosa como liberadora. La unción posee la capacidad intrínseca de quebrar, de desbaratar y de pulverizar todo yugo que oprima al espíritu humano. Por consiguiente, cuando un individuo se encuentra imbuido y ungido con el poder manifiesto del Espíritu Santo y la presencia divina fluye a través de él con dinamismo y propósito, al confrontarse con una atadura o yugo de opresión, sin importar cuán antiguo o profundamente arraigado esté, es incapaz de resistir su fuerza, se fragmenta, se disuelve y se anula en la nada. La sola presencia y manifestación de la unción genera este choque inevitable, liberando al cautivo de su prisión. Es un principio espiritual que se mantiene inalterable a través del tiempo, una verdad que nos empodera para enfrentar cualquier adversidad. La unción, amados, dista mucho de ser un mero adorno espiritual o una añadidura secundaria. Es, por el contrario, una necesidad imperiosa, una evidencia irrefutable de que la plenitud del Espíritu Santo nos ha inundado por completo. Pero su alcance va mucho más allá de una simple posesión. Cuando la unción que descansa sobre ti se encuentra en estado activo, cuando fluye con una vigorosa energía y se moviliza con un propósito definido, genera una incomodidad palpable y un profundo desequilibrio en las esferas de las tinieblas. Reafirmando lo que compartí previamente y hoy con una convicción aún más arraigada, la unción divina posee una fuerza tan extraordinaria que es capaz de quebrar y trascender las mismísimas leyes de la física que rigen nuestro mundo natural. Consideremos un ejemplo diáfano para ilustrar esta verdad. ¿Qué acontece cuando derramamos aceite sobre la superficie del agua? Flota. El aceite no se fusiona, no se sumerge. Por su naturaleza permanece por encima del líquido. Así, ¿por qué razón el Maestro Jesús podía desplazarse sobre las aguas sin hundirse? Porque Él mismo era la encarnación viva y la personificación de la unción divina, la esencia misma del poder de Dios manifestado en forma humana. Al estar completamente imbuido e intrínsecamente penetrado por esta unción de procedencia celestial, la cual era su misma esencia, cuando la presencia de Jesús se manifestaba ante las turbulentas aguas, el aceite divino que lo envolvía le confería la capacidad de flotar, de mantenerse a flote, sin sumergirse ni mezclarse con la densa realidad de lo terrenal. Esta analogía, cargada de un poder simbólico, nos desvela una verdad esencial y aplicable a nuestra propia vida. La unción que cada uno de nosotros posee, si se mantiene activa y vibrante, provoca una confrontación ineludible y directa en el ámbito de las tinieblas. Recapacitemos en el impactante caso del Gadareno, aquel hombre atormentado por múltiples legiones de entidades demoníacas. Fue solo cuando Jesús hizo su aparición y la unción que emanaba de él confrontó, desestabilizó e irritó profundamente lo que habitaba dentro de aquel ser, que pudo experimentar una liberación completa. Las potestades oscuras, por su propia naturaleza, son incapaces de soportar la mera presencia de la luz divina. Por esta misma razón, cada vez que Jesús ingresaba al templo, aquellos que se consideraban religiosos, quienes a pesar de su apariencia de piedad albergaban una tormenta interna, se sentían profundamente perturbados y expuestos. Para acceder a más revelaciones que no solo transforman vidas, sino que también desafían los paradigmas establecidos y abren nuevas dimensiones de fe, los invitamos a unirse a nuestra comunidad. Les animamos a suscribirse a Cielo Glorioso 777. Será un honor tenerles con nosotros. La simple, prístina y sagrada presencia del Mesías les será, para aquellos religiosos, insoportablemente incómoda y perturbadora. Y de aquí surge una verdad crucial que nos debe conducir a una profunda introspección personal. Si a ti, en este instante o en cualquier otro,
Te genera incomodidad la cercanía de una persona visiblemente ungida por el Espíritu de Dios. Si experimentas un rechazo interno o un malestar palpable ante alguien que manifiesta y porta la unción divina, es un signo inequívoco, una señal inconfundible de que algo no se encuentra en armonía, algo no está en su lugar dentro de tu propio ser. Es un indicio claro y contundente de que aquello que reside en tu fuero interno se siente perturbado, agitado e incluso expuesto, precisamente porque la unción ha irrumpido en ese espacio y ha puesto en evidencia lo que estaba oculto en las sombras. ¿Quiénes eran entonces aquellos que manifestaban mayor incomodidad y resentimiento ante la presencia del Señor Jesús? Sin excepción, todo aquel que albergaba en su interior algo anómalo, algo moralmente torcido o espiritualmente impuro, se sentía visiblemente perturbado y descolocado por la luz resplandeciente y la verdad inquebrantable que emanaban de él. La unción, por su misma e inherente naturaleza, siempre desencadenará confrontación y siempre generará una inevitable incomodidad en los espíritus que no están alineados con lo divino. Y la tercera modalidad de liberación, la cual anhelo que acapare nuestra atención principal y más profunda en este instante, es aquella que se logra mediante el acto consciente y liberador de soltar, de desprenderse de lo que nos ata. Es cierto que existen momentos en la vida donde la soberanía del Señor interviene de manera directa, irrumpiendo con un poder que produce una liberación sobrenatural que se manifiesta de forma espontánea e inesperada. Pensemos, por ejemplo, en ciertas congregaciones o reuniones de avivamiento donde nadie puede anticipar quién será el próximo en manifestar una necesidad de liberación. Sin embargo, la unción palpable, la poderosa presencia del Espíritu de Dios, incomoda de tal forma a los espíritus inmundos que los obliga a abandonar su posición, desatando una libertad que es un resultado directo e incuestionable de la intervención divina. Un claro ejemplo de esto fue lo que aconteció con el Gadareno. Él no buscaba de forma activa ser liberado. No había una petición formal de su parte. El Señor simplemente llegó en su majestad y en su absoluta soberanía y voluntad lo hizo completamente libre de toda atadura. No obstante, las Sagradas Escrituras también nos revelan pasajes y episodios donde las personas de forma vehemente y anhelante buscaban y clamaban por su propia liberación, lo que demuestra la dualidad de la manifestación de la libertad divina. Entre las herramientas más potentes y universalmente accesibles para alcanzar una liberación genuina y duradera, se destaca con preeminencia el acto deliberado de soltar, de desapegarse. Invito a que con una convicción profunda que emane de su espíritu le repitan a la persona a su lado: suelta y serás libre. Este acto, aparentemente simple pero inmensamente poderoso, de soltar implica una multiplicidad de acciones liberadoras. En su esencia, significa dejar ir aquello que nos aferra, abandonar resueltamente lo que nos carga el alma y nos impide avanzar. Implica entregar al Creador aquello que por nuestras propias fuerzas somos incapaces de gestionar o resolver. Significa extender el perdón tanto a otros como a nosotros mismos. Implica despedirse con firmeza de lo que ya no posee utilidad ni propósito en nuestra senda espiritual. Y en su sentido más trascendental, significa liberar nuestra propia alma de sus propias prisiones autoimpuestas o externas. Existen, lamentablemente, innumerables ataduras en el entramado de nuestras vidas, esferas enteras de nuestra existencia donde permanecemos encadenados precisamente por una resistencia tenaz a soltar. Estamos aprisionados por circunstancias que nos negamos a liberar, por cargas emocionales y espirituales que nos rehusamos a abandonar, por facetas de nuestro pasado de las cuales nos negamos a desprendernos definitivamente, y esto impide la plenitud que Dios anhela para nosotros. Estas ligaduras, estas ataduras invisibles pero palpables, se han incrustado hasta convertirse en una parte intrínseca de nuestro tránsito terrenal, erigiéndose en un estorbo perpetuo que obstaculiza con una tenacidad sorprendente el desarrollo del glorioso propósito que el Creador ha delineado para cada uno de nosotros. Impiden de manera directa
que las bendiciones celestiales fluyan con libertad, que el crecimiento personal y espiritual se manifieste con plenitud y que la vida abundante en toda su magnificencia se convierta en una palpable realidad. Para ilustrar esta verdad tan poderosa y transformadora, permítanme dirigir su atención a un pasaje sumamente conocido y profundamente conmovedor del libro de Lucas, específicamente el capítulo 7, versículos del 37 al 38. Se trata del relato de un momento singular y trascendental. Jesús había sido invitado a compartir una cena en el hogar de un fariseo, un individuo de considerable posición social y respetable reputación. Y en medio de aquella solemne reunión, que se desarrollaba bajo un estricto y preestablecido protocolo social de la época, una mujer irrumpe de forma inesperada. Esta mujer, cuya reputación era bien conocida por toda la ciudad como pecadora, hace su entrada sin haber sido invitada, rompiendo audazmente toda convención y desafiando las normas sociales implícitas. El texto bíblico la describe de manera tajante y sin ambages: una mujer de la ciudad que era pecadora. Esto no significa que simplemente cometiera equivocaciones o fallas ocasionales como todos nosotros en nuestra condición humana. No, ella era una pecadora pública cuya reputación era notoriamente conocida, su modo de vida y su oficio eran de dominio común en aquella sociedad. Es como si en este mismo instante irrumpiera en nuestra congregación una figura pública de gran notoriedad, cuya existencia estuviera marcada por excesos, vicios y una abierta oposición a los principios divinos. Todo esto de conocimiento general. Su presencia sería ineludible, innegable, capaz de generar un revuelo inmediato. Esta mujer, por lo tanto, encarna a alguien con una fama de pecadora profundamente establecida y arraigada en el imaginario colectivo. Y aunque tradicionalmente de este relato se ha abordado la relevancia de la ofrenda y la profundidad de la adoración, mi intención hoy es brindarles una perspectiva diferente, una visión que profundice en el acto de soltar. Ella, al tener conocimiento de que Jesús se encontraba en aquel lugar, tomó consigo un preciado frasco de alabastro que contenía un valioso perfume. Para desatar tu liberación completa y explorar las profundidades de la fe, te invitamos a unirte a nuestra comunidad. Tu transformación está a un clic de distancia. Suscríbete a Cielo Glorioso 777 y sé parte de algo extraordinario, colocándose discretamente detrás de él, a los pies del Maestro. Y con un dolor que brotaba de lo más profundo y genuino de su alma, ella comenzó a bañar con sus propias lágrimas los pies del Señor. Con una humildad asombrosa, los enjugó cuidadosamente con sus cabellos, los besó con una devoción inquebrantable y finalmente los ungió con el exquisito y valioso perfume que había traído. El acto de ungir, en su acepción más trascendente y espiritual, conlleva el significado de consagrar, de dedicar y de apartar algo o a alguien para un propósito sagrado y específico. De esta manera, cuando esta mujer, a través de sus lágrimas de arrepentimiento y el uso de su perfume, estaba ungiendo al Señor en un sentido más profundo y transformador, se estaba consagrando a sí misma a Él. Ella estaba ejecutando un acto supremo de desprendimiento, de liberación personal, soltando en ese mismo instante, mientras sus lágrimas fluían, su reputación manchada por el pecado, el abrumador peso de sus transgresiones y la infame notoriedad que la perseguía implacablemente. Así pues, su acto de rendición, manifestado con tanta vulnerabilidad y humildad ante la mirada de todos los presentes, no constituyó un simple gesto de adoración superficial. Era, en su esencia, más pura y liberadora. Un acto poderosísimo de soltar cada elemento que la había mantenido atada, encadenada y aprisionada por las cadenas de su doloroso pasado. Era un punto de inflexión, una verdadera emancipación de su alma. Ella de algún modo captó el rumor, recibió la noticia inusitada de que Jesús se hallaba en las proximidades, de que el Maestro se encontraba en la morada del fariseo, y sin meditarlo siquiera por un instante, sin vacilación alguna,
tomó consigo el objeto que poseía de mayor valía, aquello que representaba su capital o su identidad, y se dirigió resueltamente hacia él. Es plausible que en la estructura de su mentalidad, habituada a las transacciones y a la permuta de favores, ella concibiera que para obtener la gracia de Jesús reflejada en el perdón de sus transgresiones y la purificación de su ser, debía ofrecer algo de valor equivalente o superior. Y lo más preciado que poseía, su tesoro más distintivo, era precisamente su frasco de alabastro, su perfume singular que la identificaba. Desde esta interpretación, para mi análisis personal, esta mujer, en su esencia, acudió literalmente a saldar su deuda espiritual de la única manera que le era comprensible y familiar en su contexto. Ella estaba derramando el valioso óleo, no impulsada por una revelación teológica profunda sobre el significado de la consagración, sino porque fue sencillamente impactada y alcanzada por la poderosa unción que el mismo Jesús irradiaba. Y esto, sin lugar a dudas, es un fenómeno verdaderamente extraordinario. Aquella mujer fue tocada y transformada por una fuerza de origen divino que en ese momento no lograba comprender en su totalidad ni en su magnificencia. Resulta profundamente conmovedor para mí contemplar la vasta diversidad de individuos que hoy nos honran con su presencia. ¿Cuántos de ustedes han emprendido un viaje desde otras naciones, superando distancias y barreras, tan solo para congregarse con nosotros en este día trascendental? ¡Qué inmensa bendición representa su sacrificio y su fe! Veo hermanos y hermanas de Costa Rica, de Guatemala, incluso alguien más ha llegado desde esa hermosa nación centroamericana. Nos han traído un soplo de ese aire fresco y renovador de sus tierras, una energía que sin duda nos era sumamente necesaria. Y dentro de los confines del Salvador, ¿cuál es el lugar más distante de donde proviene alguno de ustedes en este momento? ¿Tenemos la bendición de contar con alguien de la Unión? ¿Hay alguna persona de Sonsonate entre nosotros? Y de Chalatenango, verdaderamente percibo en ustedes un espíritu de aventura y un compromiso admirable. Permítanme ahora volar un poco con la imaginación, añadir un toque de salsa a los tacos, como se diría coloquialmente en México, o azúcar al café al estilo cubano, para enriquecer esta reflexión. Imaginemos por un momento a esta mujer, quizás en plena calle con su icónico frasco de perfume, su aroma peculiar que la identificaba de forma inconfundible y delataba su profesión ante la sociedad. Era un olor que la marcaba y la señalaba donde quiera que fuese. La gente, al percibir el distintivo aroma de su perfume, inmediatamente reconocía y clasificaba su ocupación. De la misma forma que si usted percibe el olor a comino, su primera pregunta natural sería: ¿usted es cocinero? O si el ambiente se impregna con fragancias de hierba o de campo, uno puede deducir la labor que desempeña esa persona. Ella pues portaba un aroma que la estigmatizaba, una fragancia que curiosamente su precio era bien conocido por Judas, aunque el motivo de este conocimiento no es tema para indagar en este momento, a pesar de que merece una reflexión profunda en otra ocasión. El punto crucial es que esta mujer, sumida y envuelta en su existencia de pecadora pública, fue impactada de una manera contundente y transformadora. Algo en su interior colisionó profundamente. La unción inconfundible de Jesús, cuya presencia alcanzó incluso el lugar donde ella se encontraba, tocando la esencia misma de su ser. Me la visualizo con una urgencia palpable, comenzando a indagar. Estoy buscando. Sé que él se encuentra por aquí. Y de inmediato le informan: el maestro reside en la morada de cierto fariseo. Ella, sin vacilación alguna, sin medir las consecuencias sociales o los protocolos, irrumpe de lleno en aquella reunión, impulsada por una necesidad que superaba cualquier convención. Ella era sin duda una mujer que no se plegaba a los protocolos, que quizás ni siquiera los comprendía, o si lo hacía, optó por ignorarlos por completo, motivada por una necesidad superior.
Lo elemental, lo socialmente aceptado, habría sido llamar a la puerta, solicitar permiso para entrar, y francamente dudo en gran medida que le hubieran concedido el acceso dada su reputación. De este modo, esta mujer transgredió audazmente toda norma social preestablecida y penetró en aquel lugar con una determinación inquebrantable, impulsada por una fuerza interna. Desde el preciso instante en que comenzó su marcha hacia aquella casa, ya venía efectuando un acto de soltar. Cada paso que daba era una liberación tangible de las cadenas invisibles del juicio ajeno, del incesante qué dirán, de la pesada carga de las expectativas externas que la oprimían. Cuando por fin se postró y se rindió por completo a los pies de Jesús, esta mujer no solo vertía lágrimas de pesar, estaba en un sentido más profundo soltando toda su existencia, entregando la totalidad de su ser sin reservas. Aquellas lágrimas no constituían un simple desahogo emocional o una reacción superficial. Eran, en su esencia, la manifestación de un arrepentimiento tan hondo y genuino que el propio Jesús, con su percepción divina, podía leerlo y captarlo en su espíritu. No permitas que el rigor del protocolo, el temor al juicio o la inseguridad te detengan en tu camino hacia la libertad. Para forjar una vida de audaz valentía y propósito divino, te invitamos a ser parte de nuestra familia. Suscríbete a Cielos Gloriosos 777 y descubre el poder transformador de soltar. Aquella mujer no precisaba articular en voz alta la confesión de sus pecados, pues su vida y sus transgresiones eran de dominio público. La gente ya las conocía de sobra. Su notoriedad como pecadora era su ineludible etiqueta, su condena impuesta por la sociedad. Sin embargo, cuando ella se postró a los pies de Jesús y comenzó a despojarse de su reputación manchada, a soltar sus posesiones más valiosas en un acto de rendición, en ese día trascendental, el maestro operó una transformación completa en su identidad. De ser la mujer vilipendiada y señalada, la pecadora de la ciudad, se convirtió en la mujer de la cual, a través de los siglos, cada vez que este pasaje sea proclamado, se hablará de ella como un luminoso ejemplo de redención y gracia divina. Esto implica que esta mujer no solo experimentó una profunda liberación espiritual, aquella que redime el alma de la culpa, sino que alcanzó una forma de emancipación mucho más trascendente y social, la liberación de su reputación. ¿Sabe usted por qué considero que esta fue para ella la liberación más monumental y significativa? Porque Dios, en su gracia insondable y misericordia infinita, perdona nuestras transgresiones y las sumerge en las profundidades del mar del olvido, donde ya no tienen cabida ni recordatorio. Sin embargo, la memoria humana lamentablemente no opera con la misma facilidad ni generosidad. Y es ahí donde radica el desafío de nuestra reputación. Sin embargo, la humanidad, con su memoria falible y su tendencia a aferrarse al pasado, lamentablemente no olvida con la misma facilidad con la que el Creador nos otorga el perdón. La reputación, esa etiqueta impuesta por el constructo social, se convierte a menudo en lo último de lo que podemos desprendernos. A muchos de ustedes lo recuerdan por cómo eran en épocas pasadas, quizás en su juventud, cuando su estilo de vida era mundano, rebelde, quizás pendenciero o propenso al conflicto. ¿No es así? Porque, seamos honestos, la mayoría de nosotros hemos transitado por esas sendas en algún punto de nuestra existencia. Y ahora usted retorna a su vecindario o a sus antiguos círculos, transformado, vestido de manera diferente, proclamando las verdades divinas, y la gente le observa con una profunda incredulidad, como si se les hubiera olvidado quién fue en el pasado. Esa reputación, esa impronta, persiste tenazmente, y las personas se resisten a borrarla de su memoria. Por esta razón, le reafirmo con absoluta convicción que la más elevada de las liberaciones, la más radical y transformadora, fue la que experimentó esta mujer. Porque Dios, en su infinita benevolencia, perdona sin recordar. Pero el hombre, en su limitada percepción, no, porque Dios borra tus transgresiones de su memoria, pero el ser humano a menudo se aferra a ellas, manteniéndolas vivas en el recuerdo colectivo. Porque el Creador, en su soberano poder, es capaz de cambiar tu nombre, de asignarte una identidad renovada,
una esencia transformadora. Sin embargo, la sociedad, con su arraigada costumbre, con frecuencia recordará aquella primera impresión que tuvo de ti, aquel incidente negativo que se grabó indeleblemente en su percepción. Qué asombroso es el momento en que el Señor interviene y transforma radicalmente nuestra percepción social. Hermano, hermana, ¿cuántos de ustedes enfrentan la ardua tarea de modificar la reputación que otros han cimentado sobre ustedes? Escuchamos frases como: es que es una persona irascible, siempre está envuelta en altercados, un verdadero pendenciero. O en el ámbito de la iglesia se dice del hermano: es sumamente servicial, siempre dispuesto a colaborar en todo, pero qué temperamento tan difícil posee. Ahí permanece la reputación, persistente y tenaz, cual sombra que nos acompaña. Y nosotros, quienes asumimos la labor pastoral, que a veces parecemos detectar las reputaciones ajenas con una agudeza sorprendente, qué desafío tan enorme representa despojarnos de nuestros propios prejuicios. Inmediatamente surge el pensamiento: ahí ha llegado, ¿con quién habrá surgido algún conflicto en esta ocasión? O ahí ha arribado la hermana, ¿qué nueva situación habrá generado hoy? Es una constante lucha contra la primera impresión y el estigma social. De improviso, una reputación se adhiere a tu ser, persiguiéndote como una sombra ineludible, una constante compañía que te precede y te sigue. Dígale con franqueza a la persona a su lado: tú posees una fama. No necesariamente implica que sea una reputación favorable o positiva, pero indudablemente la posees. Todos, sin excepción, tenemos una fama. Apreciados hermanos, una fama que puede manifestarse como individuos serviciales, como seres compasivos. Llama a fulano, él siempre encontrará una solución. Como mentes perspicaces, o quizás en el otro extremo, como la oveja descarriada o el miembro problemático de la familia. Pero en esencia existe una etiqueta. ¿Cuál era entonces la notoriedad de esta mujer de la que hablamos? Su pecado, su vida pública marcada por transgresiones. ¿Acaso se encuentra usted entre aquellos que han cometido una falta que ha agravado su reputación de manera indeleble, un error significativo que carga sobre sus hombros como un peso constante? Porque el Creador, en su infinita misericordia, perdonó esa transgresión, la sumergió en las profundidades del mar del olvido. Sin embargo, el ser humano, aquel que no ha experimentado la gracia de Dios en su totalidad, no olvida con la misma facilidad. ¿Logra usted imaginarse el peso de esa reputación, esa constante etiqueta de esta es la pecadora? Y en ese escenario irrumpe Jesús. Y cuando esta mujer decide soltar, desean que le revele qué fue lo que realmente liberó. Soltó su propio prejuicio, su arraigado temor a ser severamente juzgada por los demás, liberándose de una carga autoimpuesta. Con sorprendente frecuencia albergamos más temor al juicio y la crítica de la gente que a la propia evaluación divina del Creador. Nuestra preocupación se centra desproporcionadamente en la opinión de los demás, eclipsando lo que el Todopoderoso piensa de nuestro proceder. En numerosas ocasiones nos afanamos con mayor diligencia en preservar la imagen que proyectamos, el qué dirá la gente, que en inquirir con honestidad qué pensará Dios de mi vida, de mis decisiones, de mi corazón. Nos esforzamos con ahínco en amoldarnos a un diseño, un estilo o un modelo preestablecido por las convenciones sociales o las expectativas externas, en lugar de poner nuestra energía en cultivar la autenticidad y la genuinidad ante los ojos de aquel que nos concibió y formó. Y esto, amados hermanos y hermanas, es una verdad tremendamente liberadora. Resulta imperativo soltar, despojarnos de estas cadenas invisibles para ser verdaderamente libres. Libérate de la reputación que te han impuesto, de esas etiquetas limitantes. Ese hermano es inabordable, nadie puede acercársele. Ese hermano nadie le extiende un saludo. Ay, es que ese hermano siempre se muestra amargado. O en el caso de aquella hermana, ay, aquella es como la mujer samaritana, la de los 5 cónyuges. Rompe esos moldes. Descubre la auténtica libertad y aprende a existir sin la pesada carga de las expectativas ajenas.
Para un viaje transformador hacia una vida de libertad y propósito, te animamos a ser parte de nuestra creciente comunidad. Te invitamos a suscribirte a Cielo Glorioso 777 y desatar tu verdadero potencial. Es más, observamos cómo incluso en el seno de la congregación, algunas mujeres casadas, al percibir la cercanía de otros, asumen una actitud posesiva, apropiándose de lo que consideran suyo con un celo desmedido. Qué lamentable resulta que incluso dentro de la misma comunidad eclesiástica persistan este tipo de reputaciones preconcebidas, esas etiquetas que, cual anclas, se mantienen firmes y no se disipan. Escuchamos advertencias como: precaución, aquel es conocido como mano suelta, asegure bien su cartera, lleve su billetera consigo incluso al sanitarios. Y la pregunta que surge es: ¿por qué esta precaución? Porque quizás el individuo contiguo ofrenda con recursos que no le pertenecen. Hermano, mantenga vigilancia con quien tiene a su lado. Permítanme aclarar, y mi pastor lo confirmaría, que no hay nadie de ese tipo entre nosotros en este momento. Pero ¿saben cuántas veces dentro de la iglesia nos transformamos en voceros y reporteros de reputaciones negativas, sembrando duda y juicio? Llega un hermano o una hermana nuevos, con el corazón abierto y la expectativa de conocer la luz, y en lugar de ofrecerles lo más sublime y ejemplar de nuestra comunidad, les exponemos lo más desfavorable, lo más oscuro. Vea ese que toca el piano, sí, él está divorciado. Vea el que toca la trompeta, ese que acaba de subir al púlpito, estaba bajo disciplina eclesiástica, recién salió de ella. De esta forma, sin querer, envenenamos la percepción de quienes llegan buscando paz. Y el nuevo integrante, aquel hermano o hermana que acaba de llegar a la congregación, sin conocer a nadie ni tener referencias previas, se ve involuntariamente impregnado de una atmósfera de prejuicios. ¿Ves a la que lidera la alabanza? Sí. Tiene una voz impresionante, pero así como canta, con esa misma intensidad, grita en su vida personal. Permítanme aclarar, cualquier semejanza con situaciones reales es mera coincidencia, y los nombres y personajes han sido modificados con el fin de resguardar cualquier identidad. Pero, ¿acaso nunca les ha sucedido sentarse junto a una persona que en lugar de edificar se encarga de exponerle lo más desfavorable, lo más oscuro de la iglesia? Ahí está la pastora, no espere un saludo. Ella simplemente no acostumbra a saludar a nadie. Y ahí, ese es el pastor. Lo apodan sonrisita. Siempre exhibe una alegría desbordante. Pero el que lo acompaña, ¿quién es? El individuo a su derecha, el del suéter oscuro. No dirija la mirada, sea discreto. Le enviaré un mensaje con el enlace de Facebook para que descubra su verdadera identidad. Oh, ese es el sultán árabe. Nadie se atreve a aproximarse a él. Mantiene su distancia. Nos habremos transformado en versiones modernas de los fariseos, que al observar a las personas que ingresan buscando la luz y la gracia de Jesús, en lugar de facilitar su encuentro, nos dedicamos a diseminar sus reputaciones negativas y sus fallas pasadas. Esta es una introspección necesaria y urgente para la iglesia. En esta inolvidable jornada hemos desentrañado los pilares fundamentales de la auténtica libertad. Hemos comprendido que la intervención divina es la fuente primordial de toda emancipación, que la unción es una fuerza incontenible, una oleada de poder que irrumpe con violencia espiritual contra toda opresión, y que en última instancia nuestra liberación más profunda y transformadora depende de un acto voluntario, pero crucial: soltar. Sí, soltar el pasado que nos encadena, la reputación injusta que nos define, el control asfixiante que limita nuestro potencial, las opiniones ajenas que nos aprisionan, los resentimientos que carcomen nuestra alma y los miedos que nos paralizan. ¿Estás verdaderamente listo para desatar un poder sobrenatural que cambiará tu vida de forma radical e irrevocable? Para romper de una vez por todas con todo aquello que te ha impedido vivir en una plenitud inimaginable y caminar en milagros. No te quedes al margen de estas revelaciones proféticas que tienen el poder de alterar tu destino para siempre, de llevarte a un nivel de existencia que nunca soñaste. Si anhelas experimentar una liberación total, descubrir cómo activar una vida llena de milagros, de propósito divino y de conexión inquebrantable con el Creador, entonces no puedes perderte ni un solo mensaje que compartimos.
Corre ahora mismo sin demora y suscríbete a Cielos Gloriosos 777 para asegurar que nunca te pierdas lo último en activación espiritual, revelación profética y poder sobrenatural. Tu libertad te espera al otro lado de tu decisión. Hasta la próxima y que Dios les bendiga abundantemente.